Estamos aquí en el Café del Mago, nuevamente con Carlos Latorre. A petición de todo el universo. A petición de todo el universo. Y bueno, nada, vamos a hablar hoy de la técnica y poética de la danza. Vamos a adentrarnos un poquito más en el tema que hablamos la vez pasada. Un tema absolutamente interesante. Si no lo han escuchado, se llama chamaísmo y danza. Y en esta ocasión vamos a focalizarnos un poquito más en el tema técnico también. Entonces, pues, Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Después del rotundo éxito del programa anterior, el universo pide más. Creo que es muy importante compartir estos temas del arte y de la danza con el público en general para que se sensibilice y exista un discurso que pueda unirnos a todos. No es fácil entender el arte de danzar contemporáneamente en Colombia. Eso requiere de discursos y requiere de compartir una información que nos facilite la comprensión general de este bello arte. A continuación voy a compartir con ustedes unas reflexiones genéricas del tema y luego procedemos a preguntas o reflexiones correspondientes. De una. Técnica y poética en la danza por Carlos Latorre. La danza del origen crea desde el instinto salvaje del ser. El ser del origen danza impulsado por el encantamiento causado de su relación con el mundo exterior. El encuentro del mundo interior del ser humano con la realidad y el mundo exterior origina los primeros impulsos del movimiento del cuerpo, movimiento que posteriormente se transforma en el ritual de la danza. La danza ritual del origen danza entre gemidos y gritos, arrebatos, saltos y arrullos del cuerpo alrededor del fuego ancestral, que es el mismo fuego de hoy. Porque la danza del origen es una danza del éxtasis. La danza del origen se danza en trance o estado alterado de conciencia. La danza del origen viaja a través del ritual de la danza a mundos sutiles y abstractos, mundos donde danzan los espíritus del más allá. Mediante la evolución de la danza en la historia, arribamos a la danza de hoy. La técnica de la danza de hoy depende del tipo de danza que se explore. Yo exploro el ballet clásico, la danza moderna y el yoga. Del ballet clásico investigo sobre la trayectoria del maestro Georges Balanchine y la influencia de su obra en la cultura norteamericana del siglo XX. De la danza moderna exploro los autores pioneros de la danza moderna como Isadora Duncan, Martha Graham, Merce Cunningham, José Limón, dentro de los más importantes. Del yoga me interesa entrenar la relación mente-atención-cuerpo. Todo lo anterior origina a Danza On Trip, proyecto de danza contemporánea que nos habla del mito y de la contemporaneidad como temas centrales de su creación. La técnica de Danza On Trip es el resultado de la fusión de los fundamentos del ballet clásico con la danza moderna y el yoga. Esta síntesis nos ofrece una técnica de danza profunda y versátil para el danzante contemporáneo. Del ballet clásico me interesan la fuerza y estabilidad de los soportes como lo son las piernas del cuerpo de la danza. Del moderno retomo la contracción y extensión del torso más el espiral de la torsión. Del yoga me interesa la concentración de la mente en el cuerpo, ya que es una relación compleja de concretar. Y el yoga facilita la relación mente-cuerpo. La técnica es como una armadura que protege y eleva el cuerpo. La técnica es como las alas del danzante, conocimiento e intuición que transforma el ser. La técnica es el conocimiento y entrenamiento del cuerpo de la materia del danzante. Una buena técnica de danza eleva la danza a la poética de la danza. La poética de la danza es el espíritu de la danza, fuerza sutil que eleva el ser hacia la divinidad. La poesía de la danza se manifiesta mediante el espíritu apolíneo y dionisiaco, Nish. El espíritu de la danza desciende sobre el cuerpo del danzante poseído por el cuerpo poético de la danza. El cuerpo de la danza se transforma en poesía cuando logra el equilibrio entre técnica y poesía. La danza es danza cuando viaja del equilibrio al desequilibrio y del desequilibrio al equilibrio de la realidad del ser. El ser danza para transmutar la miseria humana y volar sobre la oscuridad del abismo. El ser no danza por y para el ego. El ser danza para evolucionar en ser cósmico, viajero del multiverso. El ser no danza por materialismo, el ser danza por el espiritualismo de hoy.
El ser danza por la libertad y armonía de todos los seres de la tierra. Continuamos. Eh, Parte 2. Para ilustrar mejor el tema, hablaré de la clase técnica de danza que realizo para el entrenamiento diario y de mi obra más reciente, Instinto, o Danza de la Transmutación. El danzante de hoy debe entrenarse siempre, día y noche, porque cuando el danzante deja de entrenar, pierde el tiempo de vida otorgado sobre la tierra. En el proceso de entrenamiento propongo varios tipos de clases de danza. Existe una clase de danza que se inicia con una barra de ballet clásico. Luego danzamos en el centro del espacio y terminamos con saltos y respiración final. Existe otra estrategia en la cual la clase de danza inicia con una meditación y continúa con ejercicios de piso para evolucionar a ejercicios del centro y posteriormente crear frases o secuencias de movimiento y ejercitar los fundamentos antes dados, para terminar la clase con saltos, respiración y meditación final. Por lo general, la clase se contextualiza con atmósferas de meditación y armonía para lograr una mayor eficacia del mensaje de la danza. Propongo a través de la barra del ballet clásico una síntesis de entrenamiento con los siguientes elementos: plie, dandy, jeté, fondi, développé, grand battement, estiramiento, que son códigos del ballet clásico en los cuales se desarrollan las piernas y el eje central del cuerpo. En el centro del espacio nos entrenamos con ejercicios de adagio y allegro, salto, respiración y meditación final. Cuando la clase de danza inicia con ejercicios en el piso, trabajo con fundamentos de colocación y suspensión y con la contracción y extensión y fraseo de movimiento en el piso. Me interesa saltar y girar muchísimo porque en el salto y en el giro el danzante entrena la suspensión y el espiral de la ascensión de la energía del cuerpo sobre la tierra en el aire. La meditación la utilizo al inicio y al final de cada clase de danza porque la meditación es una herramienta poderosa para el desarrollo de la mente sobre la atención del cuerpo, proceso muy difícil y complicado en el entrenamiento diario del cuerpo de la danza. La poética propuesta de mi más reciente obra de danza gira alrededor del tema de la transmutación. El chamán se transforma en 3 animales de poder para vencer la enfermedad y la oscuridad. El ser danza convertido en escorpión para hablar con los espíritus del inframundo. El chamán danza transformado en jaguar, animal totémico de gran poder, para dialogar con los espíritus de la selva. El ser muta en cóndor para danzar con el sol, símbolo de la luz de la divinidad. El ser transmuta en divinidad y logra elevar la miseria humana a través de la danza de la intuición instintiva de la luz. El impulso animal en el humano es otro tema de investigación dancística. La naturaleza humana instintivamente posee lazos profundos de unión con la naturaleza animal de la tierra. El ser humano posee el poder de representar todos los animales de la tierra y el poder de representar todos los dioses del cielo. El cuerpo de la danza de hoy es un cuerpo bien entrenado en el vacío de la existencia. Por ende, es un cuerpo poético que danza más allá de los prejuicios y límites de la sociedad. El cuerpo de la danza representa el más puro y preciso equilibrio entre la técnica y la poesía de la existencia de la danza de hoy. Ese es como Como el manifiesto, ¿no? una reflexión genérica de la temática técnica y poética en la danza contemporánea. Básicamente es una explicación o una narración de mi trabajo con el cual me entreno todos los días, solo y con gente, y del trabajo de creación artística que está inspirada en varias temáticas. Claro. Es muy complejo aterrizar todo ese trabajo en una temática. Son varias temáticas, varios puntos de vista porque está analizando el mundo contemporáneo. Claro, pero yo veo de todas maneras como una concentración. Claro, son varias temáticas, son varias técnicas, pero digamos que hay una propuesta única también a la hora de llevar a cabo su mensaje, ¿no? Y lo que no sé todavía, o por lo menos no podría entender, es en qué momento se le da uso a cada cosa. Entonces no sé en qué momento usted se volvería el escorpión,
no sé en qué momento usted se volvería el jaguar, o no sé en qué momento usted se volvería el cóndor, ¿no? Entonces, sobre eso, pues estaría chévere como esa exploración de dónde viene, por qué esos animales, de dónde sale, porque ya la parte técnica la puedo llegar a entender, o sea, claro, sin tener mucho conocimiento técnico de baile, pero hay un porqué, hay un porqué. En el tema, digamos, mítico, ¿cuál es el porqué? Maestro, es que ahora que está leyendo Carlos eso, esa poética y verlo trabajar en sus clases y verlo en algunos momentos, yo noto una secuencia en esos tres temas que él pone. Por ejemplo, toda la mitología del jaguar, Ujú. ¿sí? Y si para tocarlo el jaguar, en Guatemala toda la representación que tiene el jaguar es una cosa inmensa que nosotros la desconocemos, ¿no? Y de pronto en Castañeda de pronto se alcanza a hablar sobre eso. Y el cóndor, que hasta ahora estamos rescatando, nosotros Sí. hablamos del cóndor si acaso porque estudiamos en la cartilla Charlie y esas cosas, pero la dimensión mítica que hay en el cóndor y todo el cuento, esas lecturas que se hacen en cóndor, que tienen que ver con la columna vertebral que el maestro habla, Carlos habla, ahí también en algún momento lo insinúa, no se lo ha tocado. Y el otro, en la otra parte que habla al comienzo, me recuerda a Carlos que se me olvida en este momento la primera, que se llama Cóndor, Jaguar y Escorpión. Escorpión. Sí. El escorpión en nuestra cultura de pronto lo tenemos como algo terrible, Sí. ¿sí? ¿Sí? Y el escorpión en su movimiento y en su visión eh, no lo tocamos y a mí me parece muy interesante esa poética que él tiene ahí a partir del cuerpo. Cóndor, jaguar, perdón, escorpión, jaguar y cóndor. Claro. Y está la dimensión del cuerpo, ¡buah! Claro. Entre la tierra, es que tiene que ver mucho con nuestra cultura latinoamericana, ¿sí? Entonces, que de pronto en los europeos también existe esa cultura y en otras posiciones es el libro que hay una lectura sobre eso. A mí me llama mucho la atención porque sí es la construcción a partir de lo mítico y todo lo que ahora entiendo también en este momento entiendo lo que planteas con todo lo ritual y todo lo que hablas. Sí, maestro. Bueno, en paréntesis, nos la- acompaña Julio Ferro que se unió a nuestra charla inesperadamente, lo cual le da una potencia interesante más a estas charlas. Claro que sí. Bueno, es una breve introducción. Julio Ferro es mimo, es el padre como básicamente de la pantomima aquí en Colombia, director del Teatro La Sala, en donde está ubicado el Café del Mago, y estará muy pronto también en presentación con su obra para mis adentros. Así que próximamente estaremos haciendo un programa Invitados. invitados todos y bueno, estaría chévere que Buenísimo. lo conocieran. De hecho, Carlos y Julio hicieron hace muy poco un taller de cuerpo en donde mezclaron como todos estos La gramática del cuerpo. la gramática del Bueno, cuerpo. sí. Entonces, pues nada, quería dar una breve introducción de quiénes son. Sí. Danza Untri fundamenta su investigación de creación y pedagógica sobre el mito y la contemporaneidad. Precisamente lo que comentaba el maestro Julio Ferro, porque nos interesa hablar del mito latinoamericano, descifrar nuestras cosmogonías y nuestras cosmovisiones y reactualizarlas. Creo que es momento de hacerlo porque en el momento hay un olvido, hay una transición que nos ubica en un olvido y en una reconstrucción nueva de lo mismo. Eso es supremamente peligroso porque, pues, no sé, estamos dejando atrás nuestras raíces y malinterpretando los fundamentos de la cultura del hoy. Entonces eso construye deformaciones en la cultura. La danza contemporánea, la danza que yo hago, lo que hace es como una pesquisa general y de esa pesquisa toma lo que más le interesa. A mí me interesa el cóndor, el jaguar, el escorpión.
El escorpión dentro de nuestra cosmogonía latinoamericana, como decía el maestro Julio Ferro, puede ser un guardián del inframundo o puede ser un mensajero entre las sombras y la luz. Y el jaguar es el guardián de los grandes secretos del mundo antiguo que se manifiestan a través de la selva y de la montaña y de los grandes ríos. La geografía latinoamericana es supremamente rica y variada y exótica. Exótica los europeos se refieren cuando hablan de los latinos que son de altos contrastes, que son curiosos, como atractivos, siempre les interesa como ese punto. Bueno, esa es una visión muy turística. El tema es más profundo. Pero, y a mí me llama sobre el jaguar es que la gente lo ve como algo así, terrible y atacante. Sí. Y para mí el jaguar es, y esos tres animales, por ejemplo, el cóndor y el tienen algo que se asimilan, que es la contemplación, Sí, todo el tiempo. todo el tiempo. Y a través de esa contemplación es que viene lo... Porque como los gatos están en contacto con otras dimensiones de la realidad, no es como los humanos que solo mantienen unas pocas relaciones de la realidad. Y la realidad material es una y la realidad espiritual es otra. Los animales totémicos de poder chamánicos tienen contacto con realidades más sutiles, con realidades invisibles. Entonces, tienen sus ojos diseñados a captar esas realidades, sus oídos a escuchar los espíritus de la selva, su trasegar por la tierra, por la realidad matérica, está diseñada con armaduras o con elementos que lo protegen de energías negativas y positivas, por hablarlo de esa manera. Entonces son animales brujos. Ahora, ¿cuál sería la relación de esos animales en nuestro cuerpo? Claro, que es un poquito donde quisiera como ubicar Y remitámonos al chamán. El chamán, a través de la danza y de la mímesis, evoca el espíritu totémico del animal o del ser. Ajá. Así, de simple. Entonces, ubiquémonos en la danza y la mímesis, o sea, la teatralidad o la parateatralidad y la danza en sí y el canto. A través de esos elementos, básicamente, obviamente tiene máscaras, tiene una cantidad de elementos sonoros y elementos tomados de la naturaleza, pero en esencia, la conexión con la espiritualidad trascendente de la materialidad es la danza, la actuación y el canto, en esencia. Ahí se genera todo un ritmo. Ahí se genera toda la transformación que usted quiera, la conexión con el comienzo del mundo hasta el final del mundo. Este conocimiento tiene la capacidad de conocer el inicio y los finales de todo, del planeta, de los soles, de los seres. Son conocimientos macro, y entonces en esa dimensionalidad saben y ubican y tienen una información muy antigua del origen de las cosas. Entonces, los filósofos griegos, por ejemplo, los presocráticos, eran chamanes, no eran filósofos, eran intuitivos, altamente intuitivos. Sócrates era intuitivo, nunca escribió. Entonces, pero uno conoce a Sócrates a través de los escritos de sus alumnos, Platón, Aristóteles, etc. Entonces, el mundo invisible se puede conocer a partir del mundo visible a través de ciertos rituales y de ciertos elementos mágicos, por si se puede hablar así, o ciertos elementos de la materia que con el conocimiento ancestral te llevan a realizar rituales que te comunican con las fuerzas sobrenaturales, supranaturales, y con base en eso se hace la conexión. El cuerpo entonces, o el ejercicio de la danza, encarnaría en cada uno de estos animales de poder. O sea, va a haber un momento en donde yo me vuelvo, como quien dice, entre comillas, un escorpión, donde yo me vuelvo un jaguar o donde yo me vuelvo un cóndor en el ejercicio de la danza. En el ejercicio mimético de transformación, lo que pasa con el mimo, o con lo que pasa con el teatro de la danza, o lo que pasa, por ejemplo, con un sacerdote orando o ofreciendo una misa. Claro. Él tiene toda una memoria y tiene un libro, y en ese libro le dan unos pasos. Y él tiene toda una vocación, tiene todo un entrenamiento y tiene toda una preparación para dar eso.
pero la información que está rodando es la misma información que todos conocemos, sino que nos lo organiza con un sonido y con un tempo, con un tiempo específico que hace que la divinidad esté sobre la materialidad, esté sobre la tierra. El chamán, cuando se convierte en escorpión, jaguar o cóndor, que son en esta propuesta que se llama Instinto de Danza on Tree de Carlos Latorre, simplemente está utilizando los conocimientos que ya están de su tradición chamánica. Y para lograr esa transformación, curar y elevar su espíritu, tiene que prepararse. Y su preparación es muy rigurosa. Debe comenzar desde niño para poder descifrar los grandes misterios. Debe preparar su mente, su memoria. Si no tiene una memoria ancestral, debe poseerla, debe trabajarla, debe crearla. Si no, no sirve para nada. ¿Y cómo es esa preparación? Son técnicas igualmente antiguas de chamanismo que se reflejan en la danza que yo hago. Por ejemplo, el ballet clásico entrena la colocación central del eje del cuerpo, pero también entrena el contacto con la tierra. Entonces hay un contacto en una primera instancia, hay otro contacto en una segunda instancia y hay otro contacto en una gran instancia. Y es el desarrollo de las piernas y del eje central. Eso es chamánico. Pero se convirtió en arte y se convirtió en Europa y se convirtió en Luis XIV, se convirtió en la Francia de la Edad Media, de finales de la Edad Media, y eso se convirtió en la tradición dancística que tenemos hoy, que nos llega hasta hoy, ¿no? Con todas esas tradiciones que son mitos, son las sinfides, son leyendas de espíritus antiguos que intervienen en la contemporaneidad y se hacen leyendas. Entonces son leyendas de hadas, duendes, grandes reyes, gigantes. Esa es como la iconografía del ballet clásico. Tomo ciertas cosas. Eso es chamánico y está dentro de la cultura occidental a través de danza del ballet. Pero es un chamanismo, digamos, un intento de chamanismo sin magia, ¿no? Donde lo que veo se vuelve más solamente imagen, pero pierde el componente mágico, por lo que estoy entendiendo. Y luego ya se recuerda el componente mágico y se vuelve a reembasar como esa magia chamánica en la danza. Porque yo lo que veo en estas, digamos, en las danzas contemporáneas o por lo menos danzas tradicionales, es eso, es como la danza como imagen, como interpretación y como algo que yo muestro a los demás, pero olvido el componente mágico, olvido el componente en donde yo me conecto espiritualmente con estos símbolos arquetípicos de poder. Acá en esta propuesta que usted pone sobre la mesa, usted retoma eso y usted se vuelve el chamán y usted retoma esa energía espiritual de estos símbolos arquetípicos. Sí, el arte... ¿O estoy muy equivocado? No, estás pues bien. Básicamente el arte contemporáneo y el arte en general lo que hace es una reconexión con los orígenes de la humanidad y de la creación de civilidad y de la creación de imperios y la creación de grandes tecnologías. Pero yo lo que siento es que no se ha perdido ninguna magia, se ha transformado. La magia, la magia del origen del mundo está en el final del mundo, por decirlo así. Ubiquemos que estamos en una época de final del mundo. Se ha transformado en otro poder. Entonces, la civilización occidental sí pierde una magia porque recarga su atención sobre la materialidad. Y el mundo occidental es político, económico y tecnológico. Eso es muy corto para la complejidad que implica la humanidad y la Tierra, y el cosmos, y los soles, y las galaxias. Eso es muy corto. Entonces, en la Edad Media, o bueno, en los inicios del Renacimiento, tenemos un buen ejemplo del hombre total, el hombre integral, el hombre que es artista, que es científico, que es espiritual y que es material. No se concentra solo en una parte, como hoy en día nos tienen fragmentados. Por eso esta obra que estoy escribiendo se llama Fragmentos del Danzar, porque hace referencia a la fragmentación en la cual se encuentra la humanidad de hoy. Y la magia nunca se pierde. Lo que pasa es que la magia se transforma y se ubica en el buen arte. Por eso, si hay buena técnica, hay buena magia. Si hay mala técnica de interpretación del bailarín o del actor, hay
hay más la magia de la teatralidad, de la danza y de la espiritualidad expuesta. Claro. Por eso mi interés en hablar de la técnica, no solo porque me interese la técnica, sino porque es fundamental. Ajá. Entonces, Y ahí yo quiero preguntar, cuando uno tiene buena técnica, ¿esa buena técnica se vuelve poesía o la poesía va por otro lado? sí, exactamente. Para que surja el impulso del alma sobre el cuerpo, sobre la voz o sobre la presencia del ser, debe haber una preparación previa rigurosa. Los grandes bailarines y los grandes coreógrafos se preparan 8 horas desde su nacimiento hasta su muerte. Es ahora que creemos que con solo pestañear ya somos grandes bailarines, y no, es mentira, o sea, nunca lo vas a... Es inclusive una de los oficios más difíciles, maestro. Es que hace un ratico estaba conversando sobre la ritualidad que el mago Molina decía, yo veo los bailarines en la danza clásica y tal, pero hay actores, bailarines que se preparan desde la ritualidad para hacer su trabajo. Ujú. Entonces usted no, si él lo sabe, lo asume. Yo podría mencionar, por ejemplo, el caso con toda la angustia existencial de Nijinsky, ¿sí? Y otro resto de bailarines de hombres y mujeres, ¿no? Y acá, que se preparan de allí, tienen una técnica, pero cuando el coreógrafo, el director, les dice, bueno, van a estar, los manes van preparados, y entonces uno nota ese acto mágico ahí en ese bailarín, y por eso es que sobresale, porque ha ligado todo eso. No solamente tiene la técnica, sino un trabajo todo espiritual, toda una fuerza mítica que lo apoya también en ese trabajo, y ahí también se acerca a toda una poética que tiene propia. O sea que yo lo que empiezo a darme cuenta sobre todo esto es que el ser humano que prepara el ritual, ¿no? La danza como ritual, viene siendo un proyector de la magia, ¿sí? O sea, yo me preparo tanto técnicamente como mágicamente, y eso lo que hago es proyectarlo a quienes me observan. Entonces, en la medida que yo me vaya cultivando mentalmente, en la medida que yo me vaya preparando mentalmente, y físicamente también, ¿no? Técnicamente, hay una conexión entre lo que es el águila, no, perdón, el cóndor y el jaguar y el escorpión, digamos como inconsciente o subconscientemente. Cuando yo asumo esos animales dentro de mí, consciente o inconscientemente, yo proyecto eso en quien me observa. Entonces es toda una preparación global de lo que voy a expresar ahora con el cuerpo. O sea, es un acto específico, o sea, es esplendorosamente mágico. El chamán es transformación, y no solamente la danza, sino la vida. El solo hecho de estar vivo implica una transformación. Y el chamán, a través de la información que ha recibido, prepara ese ser para que dance sobre la vida y disfrute la vida, porque también, aparte del sufrimiento, vivir es disfrutar, pero disfrutar con un equilibrio, no como acá que se la quieren pasar disfrutando todo el tiempo. Claro, claro. Uno de los grandes sacrificios de la vida, estoy volviendo como a principios chamánicos básicos, Sí, sí, sí. es el equilibrio entre el bien y el mal, por hablarlo en ese lenguaje. Y la danza, al prepararse técnica y poéticamente, busca ese equilibrio y esa dignidad humana que es. Entonces, dentro de nuestra sociedad contemporánea, esa información y ese conocimiento no se da, no se ofrece a la juventud de hoy. Entonces, la danza contemporánea que yo hago trae esa información del origen del mundo, la ha transformado en contemporaneidad, o sea, en una información más asequible a nuestro discurso actual, y deja que opere todo lo demás, porque yo tampoco puedo aspirar a dominar la magia, la danza, la poética, la técnica. Yo simplemente soy un intermediario, nada más, que se prepara en lo que más pueda y se prepara a lo largo del tiempo para tratar de entregar esta información. Claro. Porque sentimos, parezco un abuelito, pero
La información que está recibiendo la juventud de hoy en día es mala información. No es una información que está guiando a la juventud hacia el bien. ¿Y qué tipo de información recibe la juventud? Es una información plana, que no dice nada. Es una información que no eleva el espíritu, no estimula los poderes que ya tienen los seres humanos. Los seres humanos tienen poderes que hay que estimular, como planteábamos en la conversación anterior. El arte se ejercita eso, la espiritualidad ejercita eso y la vida en sí ejercita eso. Creo que debería de ser la información que recibiera la sociedad contemporánea, debería ser una información profunda, no superficial, sobre todo, sobre todos los temas, y que sin caer en el dogmatismo de la religión, se descifre en el espíritu, se entrene en la mente y se entra en el cuerpo, porque vivimos en sociedades que no tienen cuerpo. No tienen, al decir esto, digo que no hay una cultura del cuerpo. Entonces no les importa el cuerpo, no les importa nada prácticamente. Pues se puede decir que aquí no importa nada, aquí solo importo yo y yo. Y eso es muy atrasado, es muy retrógrado. Entonces creo que la sociedad colombiana podría ser una potencia, pero tendría que volver a nacer de nuevo con nuevos programas, porque después de vivir 60 años sobre esta sociedad, no le veo, no sé si es nihilismo o rabia o resentimiento, tómenlo como quieran, pero no le veo, No ve que. no le veo luz a esta sociedad para las nuevas generaciones. Veo una repetición del abismo. Y yo como bailarín contemporáneo que ha vivido la vida y que ha luchado la vida y que ha estudiado la vida, no sé qué, siento y no descifro qué es lo que pasa en Colombia, qué es lo que pasa con la sociedad colombiana, porque piensan al revés, porque piensan tan cortamente y porque son tan materialistas, teniendo todo para ser una gran sociedad y no lo quieren hacer. Y a los que nos dedicamos a abrir los ojos desde nuestra humilde opinión, nos matan, nos exterminan, nos calumnian. O sea, es una alma que entonces concluyo que está diseñada para no crecer. Es una sociedad para colapsar en el vacío. Entonces, mi danza contemporánea habla de todo esto porque vivo eso. Claro. La técnica en el artista de la contemporaneidad debe de mantenerse como algo sagrado, no quedarse en esa parte material para poder abarcar la parte espiritual. Y cuando tiene el acceso a la parte espiritual puede transformarse en estos animales, en lo que propone los chamanes de la antigüedad, en jaguar, en cóndor y en escorpión. El chamanismo del cóndor es otro chamanismo, es una escuela, porque también hay dentro de la tradición precolombina hay escuelas chamánicas. Hay una escuela que se concentra solo en el cóndor, hay otra escuela que se concentra en el jaguar, hay otra escuela que se concentra en la serpiente. Pero yo tomo el escorpión como los arácnidos que se relacionan con los reptiloides hasta cierto punto, pero eso tiene toda una relación muy fuerte. Hay algo que yo quiero retomar un poco y es, digamos, la preocupación. Acá estamos sentados tres artistas que están absolutamente preocupados por nuestro contexto, ¿no? Nuestra sociedad. Yo creo que el artista, uno de los ejes fundamentales es ese, es qué hacemos con la sociedad. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta vaina? Y claro, usted decía ahorita como, venga, y hemos tenido varias conversaciones al respecto en donde dices que yo no me siento acá en esta sociedad está muy dormida. Y eso es digamos, como un afán común en el artista, ¿no? Sin embargo, claro, cuando uno mira qué está pasando en la sociedad, uno ve una necesidad de espíritu, porque es como si hubiesen olvidado el espíritu, hubiesen olvidado, desconectado de estos mundos sutiles y profundos y sagrados, ¿no? Entonces, y poderosos. Y nos quedamos, o por lo menos la sociedad y el individuo social, se queda con lo que llamo la experiencia, ¿no? Yo tengo un background de publicista y siempre se vendió la experiencia como algo que la gente quiere, ¿no? Entonces es como, ay, yo vi una persona que se transformaba en jaguar, ¿sí? Y es el yo vi, ¿sí? O yo sentí, pero yo no lo asumo. La invitación un poco que, digamos,
a este contexto que yo armo es un poco para invitar a las personas que si se sienten conectadas con lo que está diciendo usted, Carlos Latorre, retomen, exploren la idea de una danza chamánica, una danza profunda, una danza que no se queda y que no observa la materia y se queda en la materia, sino que invita también a ahondar en ese cosmos, alma, espíritu que nos tiene olvidados, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí la idea es moverse, y no desde la experiencia consumista, sino desde la experiencia de un ser cósmico, ¿no? No desde la experiencia de, uy, qué chimba, soy feliz, ¿por qué me transformé en jaguar? No. Exacto, exacto, ¿no? Me transformé en un iPhone 15. Exacto, ¿no? Y ese es el asunto, o sea, ese es el materialismo absoluto. Entonces, el afán que veo en usted es genuino y yo no creería que todo esté perdido, siempre y cuando haya una persona que usted sea para esas otras personas que están buscando un faro de luz, usted sea esa luz que diga, miércoles, yo nunca había explorado esa idea de danzar y de reencontrarme conmigo mismo, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que ya uno lleva observando 40 años todos los días esto y pues ahí se le pega el mal. Sí, claro. Hay que estar vacunado, obviamente. Todo artista es un ser empático, es un ser que busca el amor y la belleza. Ajá. Yo no, hasta ahora no he conocido ningún ser que no odie la humanidad, quiera asesinar la humanidad y adore la fealdad. Hasta ahora, pues obviamente hay matices, pero en esencia el buen artista ama mucho y quiere el bien sobre la tierra. Es así una forma muy simple de síntesis. Para la preparación de un bailarín es como la preparación de un chamán. Un chamán pasa por pruebas muy difíciles, un bailarín igualmente en su proceso de formación. Por ejemplo, el que me corresponde o el que me tocó a mí fue un proceso de clases de danza de ballet clásico con un gran maestro, Plutarco Pardo. Les estoy hablando de finales de la década de los 80. Y eso es muy difícil porque yo ya tenía 18 años estudiando filosofía en la Universidad Nacional, pero no me hallaba en esos espacios. Entonces busco la danza como un discurso espiritual y un discurso del cuerpo. Entonces encuentro la clase del maestro Plutarco Pardo en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán con una pianista tocando escenas infantiles de Schumann. Voy allá por accidente y se me hace maravilloso observar eso. Entonces, siempre he estado desarrollando deporte y actividad de actuación, pero me interesó desde ese punto la danza porque sentí como un gran ritual al observar ese ejército de cuerpecitos, porque eran niños y niñas, esa pianista como una gran sacerdotisa al frente de su piano tocando Schumann, y el maestro allá con una vara ahí llevando un tiempo. Pero pues los ejercicios que observaban eran muy complejos porque esa era la compañía, él estaba trabajando para la compañía del distrito. Entonces era ya la compañía, era gente muy avanzada. Era gente más pequeña que yo, muy avanzada. Yo tenía ya universidad, 18, 19 años, y no sabía ni pararme. No sabía ni pararme, pues tenía gimnasia olímpica, atletismo, pero es otro tema. El deporte en el cuerpo es diferente a la danza, al arte de la danza. En nuestra sociedad que está atrasada la confunden el fútbol con la danza. O sea, eso lo hacen o por burla o por atraso. Entonces, hay que decirle, hay que tratar de emplear bien el lenguaje en las disciplinas de las cosas. Y ese entrenamiento clásico es fundamental porque te garantiza una solidez, una fortaleza y una gran sensibilidad en todo el cuerpo y en las piernas. Cosa que hasta donde yo sé, dentro de mi vasta ignorancia, no conozco una técnica que desarrolle también las piernas para la danza, para el escenario, como el ballet clásico. Dentro del ballet clásico hay diferentes escuelas. Yo sigo la de Georges Balanchine. Georges Balanchine es un gran artista del ballet, heredero de los ballets rusos de finales del siglo XIX, que trae toda esa certeza, todas esas verdades del ballet a Norteamérica, al New York City Ballet.
Y de ahí comienza su gran carrera, que es el pionero del ballet en América y un gran como artista influenciador de los coreógrafos jóvenes. ¿Por qué? Porque sus fórmulas son muy precisas, hace toda una gran síntesis de ese ballet rococó, del ballet complejo de Europa de finales del siglo XX y plantea una verdad muy práctica y muy eficaz en América a través de su propuesta del New York City Ballet, de concentrarnos en este tipo de ballet, que es diferente al ballet ruso, al ballet francés, etc. Y eso en la parte clásica. Y en la parte contemporánea, en la parte moderna, me inspira mucho la historia. Leí todo lo que pude, que solo hay pocas cosas sobre Isadora Duncan. Me inspira mucho esa fortaleza como mujer de luchar y construir un mundo de cero, desde la nada, a partir de su gran búsqueda de la civilización griega y de los grecorromana. Entonces es una mujer muy fuerte. Ella no desarrolla una gran técnica porque no la escribe. Ella desarrolla un gran espíritu alrededor de la danza nueva, que iba en contra del ballet clásico. Quisiera preguntar un poquito sobre su conexión con lo sagrado, porque todo parte, o digamos, el componente base de su propuesta On Tree es la conexión con lo sagrado, básicamente. ¿Cómo es esa conexión que usted tiene con lo sagrado? Pues es muy, desde niño, desde los inicios, soy monaguillo. Ujú. O sea, toda la primaria estudié en un colegio de monjas que está bajo el auspicio de los jesuitas en Rihuacha, en La Guajira, en Colombia, en un internado. Y ahí aprendo pues los rituales católicos y ahí me vuelvo monaguillo, que es los que ayudan al cura en los oficios de la misa. Entonces conozco todos esos rituales a partir del catolicismo. Pero mi abuela, Betulia Vargas, tiene orígenes guajiros, indígenas. Entonces sabe muchas cosas de esa magia guajira antigua, arcana. Y ella me enseña cosas. Ella me lleva a la orilla del Cabo de la Vela, a la orilla del mar, a la orilla del desierto, hace una danza muy similar a la chichamaya y hace un canto a un niño de 8 años. Entonces eso es fuerte porque sí se sienten cosas. Cuando ella estaba desarrollando esa danza, entre la final de la tarde y comienzo de la noche, empieza el viento a soplar muy fuerte alrededor de nosotros y el fuego se aviva. Eso dentro de uno de los factos, experiencias sagradas. Pero yo soy un ser de la ciudad, o sea, yo soy un bogotano, callejero, me encanta caminar la calle y pues me encanta la ciudad como fuente de información, porque puedo observar la gente y al observar la gente sé sus estados de ánimo y qué es lo que sienten y qué es lo que piensan. Y al observar la arquitectura de la ciudad, me encanta descifrar los niveles de belleza en los cuales está habitada a vivir la gente en la ciudad. La arquitectura es fundamental. Maestro. Es que cuando uno ve las fotos y ve a Carlos, esa relación de cuerpo, danza y arquitectura. Sí. Sí, Pero ve esa ritualidad. sí. Ve esa ritualidad, entonces ve ese brillo ahí. Entonces, se asombra, el hombre está ahí. Ese brillo que veníamos hablando atrás, de un bailarín. Sí, pueden haber 20 bailarines, pero uno sobresale, o 2 o 3 bailarinas o bailarines, porque tienen un trabajo interior mucho más profundo que nosotros. Sí, pasa mucho en el escenario. Sí, pasa en el escenario. Y pasa acá porque esa ritualidad, y es cuando usted, si lo ve uno en las fotos y en los ejercicios que hace Carlos, uno ve esa relación de esa espiritualidad con una cosa contemporánea que la arquitectura nuestra en la calle. Y ahora lo entiendo más cuando él dice que es callejero. Es un gran observador, quiere decir. O también se acerca a la contemplación entre eso. Pero me encanta porque si uno mira la secuencia, cualquiera puede ver el trabajo de cualquiera que venga a ver el trabajo, lo va a ver o observe su página, se va a pillar en cómo los puntos de perspectiva que tiene Carlos en el cuerpo, aparte de ese trabajo que no es el chamanismo. Ahora, yo digo, me hago una pregunta. Yo no soy chamán. Y yo no creo. Tampoco. Exactamente.
Yo creo que hay elementos y instrumentos que ha recogido Carlos dentro de ese espíritu chamanís, que es una cosa, como él lo decía, muy seria, pero que lo ha puesto a indagar y ha recogido para poder dar todo un trabajo espiritual. Al comienzo él tocó una frase de Nietzsche que me pareció muy importante, pero hemos iniciado un diálogo que nos permite ir profundizando o mirando unos caminos con relación al cuerpo y el arte y la danza. Sí, para mí la construcción del actor bailarín es algo muy sagrado, es algo muy trascendente. En mi momento de juventud existía, o casi no existía en la escuela, existían academias, maestros independientes, pero me interesa la formación del actor, porque encuentro en el arte dramático de la actuación la profundidad que requiero para interpretar mis personajes. Entonces, a veces en la danza, solo danza, me siento corto. Entonces, por eso recurro al arte de la pantomima, a investigar qué es eso, los orígenes, a investigar la actuación, las diferentes técnicas, el diferente teatro colombiano, que es bueno, excelente, es uno de los mejores teatros de Latinoamérica, pero en este momento está en crisis. Lo denuncio públicamente. Porque está en crisis. Porque todo está en crisis. Porque la vida está en crisis, la época está en crisis, no sabemos para dónde vamos. Ya. Entonces decir aquí vamos para tal paisaje o tal escenario es mentiras, todo eso está cambiando y creándose continuamente. Entonces penetra la danza contemporánea. Creo que la danza contemporánea podría ser un apoyo para superar esa crisis, que nos permita unirnos, porque vivimos en sociedades desunidas, sociedades constituidas por intereses personales y nunca permiten una visión total de país, de sociedad. Eso limita, eso nos deja fragmentos, nos deja átomos. Entonces la construcción de un buen bailarín, un buen actor para que engrandezca la cultura colombiana requiere mucha información, requiere mucha pasión, requiere mucha suerte y requiere excelentes maestros. Y yo creo que también requiere mucha introspección, ¿no? También es como, ¿qué hago yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué hago con esto? Y sobre esas preguntas básicas de filosofía, yo creo que uno ya puede empezar a entrar a esa puerta de lo sagrado, y una vez entra a esa puerta de lo sagrado, hay un camino que podría ser la danza, ¿no? Y un poco también la invitación es esa, es como Sí, la conexión, la reconexión con el cuerpo, la danza y el espíritu. Yo creo que está servido. Hay posibilidades también de reconectarse con esa divinidad. Hay posibilidades de reconectarse con ese mundo sagrado que tiene toda esa carga que se está planteando, chamánica, ¿no? Pese a que usted dice que no es chamán, pues tiene un lenguaje corporal chamánico, ¿no? Y la invitación es un poco a eso, ¿no? También, o sea, y la vez pasada hablando, me decía que nomás ver como esa entrega o esa función que usted tiene de danza, pasan cosas interesantes, ¿no? En las personas, hay transformación, hay pensamiento. Entonces yo me mantengo positivo mientras haya gente que esté pues tú porque tienes internet. Yo que no tengo internet me siento horrible. Ajá. Pero la formación del chamán, de acuerdo, la formación del chamán del Tíbet, que es una de las grandes civilizaciones más antiguas de la humanidad, ellos contemplan el teatro, la danza, el canto y la adivinación como fuentes fundamentales de su formación en el chamanismo tibetano. Sí. Que se dice que debajo de la Lhasa, debajo en el subterráneo de Lhasa, existen conexiones para el mundo subterráneo. Lo mismo que en Machu Picchu, lo mismo que en la selva, lo mismo. Son teorías que ruedan generalmente. Yo sí considero que la Tierra es más compleja de como nos la han contado. Total. Que la historia de la humanidad y la historia de las cosas nos han contado es como la superficie. Que a través de la investigación de la danza he descubierto que es mucho más profundo todo. Claro. Todo. Pero fíjese, digamos, La totalidad es de un nivel de profundidad que uno no le alcanza una miserable vida para siquiera atisbar la luz que eso lanza por todo lado. total, y ahí es donde yo me detengo también un poquito,
Y es donde yo me doy cuenta también que hay otros tipos de internet, ¿no? Sí, Sí, entonces es como mirarlos, observarlos, jugar con ellos, porque bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero sí creo que es importante mirar esas otras realidades que usted las tiene también como muy presentes en su vida. Usted es una persona que está en contacto permanente también con la naturaleza. Entonces digamos que tiene una serie de elementos que enriquecen esa conciencia de danza. Sin embargo, yo le quería preguntar, usted veo que, digamos, desde pequeño tiene un llamado hacia lo sagrado, hacia este aspecto espiritual, hacia este aspecto mágico, pues ya me cuenta las experiencias con su abuela, pero yo lo que todavía no he podido llegar a conectar con usted o sobre usted es en qué momento usted hace clic y dice, es que en la danza puedo reunir todo esto. vale. Sí, eso es así muy rápidamente desde el inicio. Paso a filosofía a la Universidad Nacional y no me ubico. Ujú. Visito todos los maestros, como el maestro Julio Ferrero me hace recordar que en ese momento había mucho arte de danza y de actuación a través de las divulgaciones estudiantiles, bienestar estudiantil en la Universidad Nacional. Era un gran centro del arte. Grandes maestros enseñando talleres de una semana, 2 semanas a todo el mundo, a la ciudad, porque pues todo el mundo podía entrar en ese momento. Claro. Entonces, esa información me lleva a recordar la formación de mi abuela. Mi abuela siempre me guió por los lados espirituales de la danza Ah, y ok, de ya, ya. y de la naturaleza. Una señora, una mujer muy natural, una mujer que le encanta el mar, por eso vivía en la costa. Y tenía mucha información de su familia, tiene mucha información del país, Ujú. tiene mucha información antigua de cómo se comunican las cosas, el amor, el odio, cómo te proteges contra los malos, etcétera. Es una guerrera, entonces sí hereda aún una gran información. Claro. O sea, eso viene desde su abuela. Sí, Ese... de familia. Y Ya. sumale a eso la formación de mi madre, que es otra brujita, Ah, que es del Huila, ajá. Neiva Huila, y ellos allá tienen toda esa tradición mítica del Moai, Genial. de la pata sola, de Cuira sin cabeza, de los personajes que están a la orilla de los ríos y cuando pasan Yes. mujeres se las roban. O sea, ellos tienen toda esa Qué tradición belleza. y ella me llevaba a esos puntos. Y de mi papá, que tiene toda la mezcla de Bogotá, la familia Rola o Cachaca, bogotana, los La Torre y la costa. Y ellos, pues, aquí son, pues, bogotanos, son gente que salen de las universidades, alguno que otro conquista un consulado, se meten en la política, los mandan de cónsulos al extranjero. Eso es la historia de la familia de mi paterna. Entonces, el arte, y mi padre de niño me da esa información del ballet clásico, por eso es que yo recibo la información del ballet clásico es por la familia. Pero hay algo importante que de pronto se pasó así ligeramente en esa sabiduría de la abuela y la mamá de Carlos, que creo que esas culturas, tanto la abuelense o el Gran Tolima y la Guajira, donde el conocimiento ancestral va a partir del movimiento y del ritual, que es movimiento ritual, y la hierba, con esas cosas centrales donde la medicina ancestral juega un papel súper importante. Entonces eso, La Colombia es yerbatera, la Colombia se curaba no con la medicina oficial, sino con hierbas. sí. Entonces eso produce cosas también que aparentemente pueden ser alucinantes en algunos aspectos, pero es también poder ir más allá con su espíritu y con su alma. Y que de pronto se rocan en el cuerpo. Por eso cuando uno ve en estas danzas en la Guajira que duran tanto tiempo, sí, en ese círculo, y eterno, ¿no? Y por ejemplo, el rescate que uno va ahorita al viejo Tolima, donde está el rescate de las semillas ancestrales, donde está el rescate de No los... está vivo todo. Sí. ¿No crees que son de las abuelas? No. Está recogiendo Está ahí. y es rescatándolo. Y entonces también uno se pregunta ahorita, cuando uno ve ciertas tumbas o algunos
comunidades indígenas en algunas partes que todavía tienen una tradición tan rica en Tolima, a partir de todos los sucesos que hay allá en estos momentos, es cómo entierran a su gente, cómo es que pasan, que nosotros de pronto ya, por lo que usted dice, por ese internet que usted odia tanto, nos ha quitado la posibilidad de poder entender ese conectar con eso. También lo que quería compartir es que percibo que en Colombia, desde la teatralidad y desde la danza en general, hay un prejuicio, es un prejuicio contra la técnica del cuerpo. No sé por qué en Colombia pasa de todo y pasa eso, por ejemplo, que hay prejuicio de parte de ciertos maestros contra el cuerpo del bailarín, el cuerpo que solo hace el esfuerzo físico, el cuerpo del deportista. Pero vuelvo y repito, el cuerpo del deportista es diferente al cuerpo de la danza, son radicalmente, pero en nuestro entorno social lo confunde. Eso es un atraso. Sí. Sí. Eso es un atraso. Entonces, la propuesta es que no tengamos prejuicio contra la técnica, hay que desarrollar la técnica manteniendo el equilibrio de la poesía, no ser solamente técnicos. Obviamente, es muy aburrido ir a pagar una boleta de teatro para ir a ver a unos bailarines que solo alzan bien la pierna y no dicen nada más. Eso es muy aburrido. Yo estoy de acuerdo. La danza tiene que ir más allá del virtuosismo técnico del teatro. Para eso está la poética. Pero es importante que ese equilibrio entre el virtuosismo técnico y el virtuosismo poético vayan acompañados, no uno sobre el otro, porque de ese equilibrio entre esas partes del ser es que depende el futuro o depende el arte de la danza. Si hay un desequilibrio más hacia lo técnico o más hacia lo poético, no es muy peligroso, porque si va más a lo técnico es virtuosismo físico. Y si te quedas solo en lo poético, te quedas solo hablando paja, hablando surrealismo barato. Entonces hay que colocar ambos temas a jugar para que generen la unidad del danzante del siglo XXI. Y el danzante del siglo XXI es poseedor de la gran memoria ancestral y es disfrutador de la memoria del presente, entonces a través de su gran desarrollo y su gran evolución. Creo que en este momento si estamos vivos es por algo, estamos en una evolución. Hagamos justicia a esa evolución, no nos quedemos en el impulso primitivo de la bestia. Bueno, y ya para cerrar, ¿usted cuándo se presenta? ¿Cuándo lo vamos a ver? Ay, que lo diga. Estamos preparando eso. Yo creo que entre mediados de octubre y comienzos de noviembre el maestro está acá en una muestra. También es que nosotros hemos decidido generar un semillero. Junto con Carlos vamos a ver otros maestros que vamos a estar dedicados a indagar sobre el cuerpo y esas propuestas que traen algunos maestros y maestras a ir desarrollando cosas. Porque nos hemos encontrado cosas maravillosas en este taller que hicimos sobre la dramaturgia del cuerpo, sí, donde Carlos estuvo acompañándonos. Y, por ejemplo, vimos 5 historias hechas por 5 mujeres. Eso es maravilloso. Entonces, creo que hay iniciativas que muchas, tanto los hombres también, presentaron cosas y creo que eso va a producir, ese semillero puede producir un gran encuentro para hablar sobre cosas que de pronto no hemos hablado o que la hemos olvidado o que necesitamos ponerlas ahí en el tapete. Con relación a la poética del cuerpo y el cuerpo. Bueno, muchísimas gracias Carlos y Julio. Esperamos verlos muy pronto. Y bueno, también les daré la información pertinente de ese semillero que ustedes hablan y de la presentación que usted va a tener dentro de aquí en el Teatro La Sala. Hay otra cosa, es que creo que ese semillero también se va a complementar con algo de música. Hay un compositor, un intérprete de guitarra, se llama Mario Arevalo, que estuvo ayer en concierto en la sala y está interesado en poder desarrollar cosas. Entonces creo que vamos a tener una interdisciplinaridad para poder encontrarnos del sonido, de la ejecución, de varias cosas. Vale, sí, yo creo que agradecer al maestro, a Juan Pablo, por la invitación a este gran espacio y dejar un mensaje a la juventud